Alabanzas al Dios eterno, digno de suprema alabanza y adoración, de exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, nuevamente, el capítulo 11, verso 25. Y mientras se ubican, les saludo nuevamente a todos con un abrazo fraterno y cariñoso, lleno de mucho aprecio, cariño, a todos ustedes, a toda esta amada iglesia, y agradezco a Dios por la bendición que nos concede de compartir en esta bonita comunión en Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Y dejo mis saludos para nuestro hermano Samuel, pastor de este lugar, y su hermosa familia. Que Dios siga haciendo prosperar su propósito en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabanzas al Señor. Demos gloria a Dios y tomen su lugar. Nosotros hemos oído sobre el pecado original y tenemos un concepto sobre ese tipo de enseñanza que se ha transmitido de generación en generación. Hoy vamos a hablar del yugo de Cristo. Hoy vamos a hablar de lo que Jesús dice, de lo que Él enseña y cómo nosotros podemos ser libres a través de su enseñanza, a través de su verdad. La mayoría ha creído que el pecado original es la desobediencia. Es decir, que eso fue lo primero que desencadenó todos los demás pecados, que el hombre desobedeció a Dios. Pero no hemos podido a veces vislumbrar que detrás de esa desobediencia hay unas causas. Y por esa razón nosotros solo atacamos y cuestionamos el comportamiento de la persona, si se comporta bien o se comporta mal. Y a partir de ese comportamiento, así nosotros correspondemos. Es decir, si hay un buen comportamiento, correspondemos con elogios. Si hay un mal comportamiento, asumimos que esa persona ha de ser juzgada, condenada, criticada. Y muchas veces se hace con ira. Sin embargo, los comportamientos tienen antecedentes. Antes de juzgar lo que hace una persona, deberíamos revisar lo que es esa persona. Así que sí, Adán y Eva desobedecieron, pero antes de esa desobediencia hubo una transferencia de información producto de un ser que ya antes había sido destituido porque tenía un deseo que nació en su corazón de ser como Dios. Y ese anhelo, ese deseo, esa doctrina, esa enseñanza fue la que se le transfirió a Adán
y a Eva: ustedes serán como Dios. Ellos oyeron esa voz y entonces, a partir de esa enseñanza, vino una acción. Bendito el nombre del Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo estoy actuando en contra, en oposición de la verdad, es porque fui enseñado en la mentira. Bendito el nombre del Señor. Si yo soy hipócrita, es porque me enseñaron a ser hipócrita. Nadie puede hacer cosas sin antes haber sido enseñado. Pero a veces reclamamos de que nosotros, como padres, como líderes, como maestros, lo hemos hecho bien. Decimos: es que yo le he enseñado que no haga esas cosas. Resulta que cuando tú enseñas con un mensaje basado en el no, nuestro subconsciente no percibe la palabra no. De tal manera que aquello que se dice no hagas es lo que terminas haciendo. Bendito el nombre del Señor. Cuando das una orden y estás diciendo, pero es que yo le estoy diciendo que haga esto y no lo hace, le entra por un oído y le sale por el otro. Y reclamamos obediencia. Reclamamos y exigimos de que exista un buen comportamiento, pero sin saber de dónde puede producirse ese buen comportamiento. Solo atacamos, maltratamos, insultamos, cuestionamos y nos enojamos cuando nos están presentando una actitud que nos desagrada. No obstante, es importante reconocer que el maestro se transfiere en su modelo educativo a su estudiante. Jesús lo dijo así: no puede ser el discípulo más que su maestro. No puede ser. No puede ser el discípulo más que su maestro. Si un padre se enoja contra su hijo porque está actuando mal, es porque el que está enojado tiene la viga muy grande, no ve bien y está menospreciando a su hijo y está también haciéndolo con él mismo, porque ese es el resultado de su trabajo. Bendito el nombre del Señor. Sino que no reconocemos por ceguera espiritual que lo estamos haciendo mal, porque estamos transfiriendo nuestro espíritu al espíritu de nuestro hijo. Cada vez que alguien reprende al otro, lo que está haciendo es derramar su espíritu en el otro. Entonces, si yo, cuando voy a corregir, lo hago con ira, aunque yo quiera que él cambie, él lo que hace es reprimirse. Y aprende a hacer el bien, no porque lo sabe, sino por miedo a que lo castigue. Bendito el nombre del Señor. Y la mayoría de personas ha percibido el mensaje de Dios en esa dirección. Me voy a portar bien para que Dios no me castigue, para que Dios no me quite la bendición, para que Dios no se enoje. Isaías 27:4 dice: no hay enojo en mí, dice el Señor. La ira de Dios es una cosa que debe ser revelada. Y revelada significa que se entiende qué es lo que significa la ira de Dios. Se entiende que Dios, cuando habla de ira, está hablando de un breve abandono. Isaías 54:7: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un momento escondí mi rostro de ti. Por un breve momento escondí mi rostro de ti con un poco de ira, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Alabanzas al nombre del Señor. Por un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmo 30, verso 5. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
por la mañana, por la noche dura el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Alabanzas al nombre del Señor. Denle un aplauso a su presencia en esta hora. Algunos piensan que Dios sacó al hombre de Edén porque Dios estaba muy bravo con ellos por causa de la desobediencia. Pero vamos a explicarlo de esta forma y usted evalúa la paternidad de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Piense usted como padre. Usted tiene su casa y en su casa tiene una nevera con comida, tiene algunas cosas allí para que puedan alimentarse. Pero hay otras cosas que sirven para hacer aseo, hay otras cosas que no son comestibles. Y usted le dice a su niño, mira, aquí está la nevera, de todo lo que hay aquí tú puedes comer. Pero eso que está ahí abajo, en el buffet, eso no se come, eso no se toma porque eso es veneno, eso te mata. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, el niño con la curiosidad, porque le enseñaron que no se debía, y eso despertó el interés, porque el no, el cerebro lo anula, y entonces termina comiendo o tomando creolina o comiendo jabón, y cuando usted ve que su hijo está todo enfermo, está mal, intoxicado, usted se llena de rabia. Y dice, ¿por qué mi hijo me desobedeció? Lo voy a castigar, porque se lo merece, porque no me hizo caso a mí. Y lo voy a echar a la calle, porque comió jabón, porque se tomó una creolina. ¿Cierto que usted hace eso? ¿Algún padre, cierto, verdad? Levante la mano, que actúe así, que se llene de rabia porque su hijo se intoxicó, porque no le hizo caso, porque no lo obedeció. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él es bueno y el único que es bueno. Alabanzas al Señor. Miren lo bravo que estaba Dios entonces, que sus hijos se vistieron de ropa que no podía cubrirles bien, y Él los vistió con una ropa duradera. Alabanzas al nombre del Señor. Estaba enojado, ¿verdad? Porque les vistió con esa ropa. Sí, voy a quitarte esta ropa que no te sirve y te voy a dar esta. Oh, qué bravo estaba Dios, ¿cierto? Estaba muy enojado, dándole una vestidura mejor que la que tenía, como el padre del hijo pródigo. Estaba muy bravo porque su hijo se fue y se malgastó todo lo que él le había dado, y lo había malgastado con las mujeres y con los amigos que tenía. Estaba muy bravo el padre, que le regaló el mejor vestido que estaba en el closet. Tan bravo estaba, ¿cierto? Que después dijo, maten el becerro gordo y hagamos fiesta. Estaba bravo. Ese padre estaba enojado. Es que no estamos entendiendo a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él los saca para que envenenados, intoxicados, no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre, pero bajo la influencia de una doctrina arrogante. Alabanzas al nombre del Señor. Y lo saca con el propósito de desintoxicarlos, porque tú a tu hijo lo llevas a la clínica, lo llevas al hospital, lo sacas para que él pueda ser restaurado y sanado. Y eso es lo que Dios está haciendo con la humanidad. Él lo sacó, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a traer medicina, Él vino a traer remedio para su hijo, a quien amó con amor eterno. Dale ese aplauso al Rey. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sé que alguien está cantando en esta mañana. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O sea, Dios no es un ser amargado
que está vigilante a ver qué estás haciendo, qué haces ahí, cuidado. No. Dios no es así. Cuando Dios corrige, muchos lo malinterpretan, porque te quitan lo que tú crees que te agrada. Pero eso que te agrada realmente es como la actitud del niño que le gusta jugar mucho Nintendo, que no se quiere apartar de la pantalla y quiere jugar y no quiere estudiar, no se quiere bañar, no se quiere cepillar. Entonces el Señor como padre lo quita de allí y el niño le da rabia, sufre, porque no le da lo que él quiere. Pero eso que él quiere lo autodestruye. Y como buen padre lo tiene que sacar de allí. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la disciplina del Señor al presente no parece ser causa de gozo, de alegría, sino de tristeza. Alabanzas al nombre del Señor. Porque la tristeza que es según Dios, 2 Corintios 7:10, produce arrepentimiento para salvación. Es decir, a veces Dios hace cosas que te producen tristeza, pero te entristeces es porque tomas a la ligera la disciplina, la corrección del Señor. Porque Dios al hijo que ama, corrige. Alabanzas al nombre del Señor. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero no lo hace con ira, sino que te hace experimentar ese ego del que fuiste envenenado, esa soberbia, y te deja un momento. Porque Dios al altivo lo mira. O sea, de lejos, pero lo mira. Mis ojos pondré sobre ti, mis ojos fijaré en ti, te haré entender y te enseñaré. Yo te miro, el que no me miras eres tú. Alabanzas al nombre del Señor. Pero voy a despertar tu admiración, dice el Señor. Voy a despertar la admiración de este pueblo, para que entonces puedan poner los ojos en donde deben colocarlos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y puedan ver el camino por el que deben andar. Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Y necesitamos erradicar la falsa idea que Dios es como muchos padres que están llenos de rabia y de resentimiento porque no pudieron reconciliarse con sus padres, no pudieron perdonar a sus padres porque no los entendieron, no los comprendieron. Es que mi papá fue muy duro conmigo y yo lo voy a hacer mejor que él. Entonces desde el orgullo quieres ser mejor que tus padres y no lo puedes lograr. Porque eso es como intentar tomar una tecnología vieja que me entregan y yo digo, no, eso no me sirve, yo lo voy a hacer mejor. Y necesito de esos fundamentos para poder llegar a una mejor tecnología. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces estamos rechazando muchas veces, cuestionando, acusando a nuestros padres. Y eso nos lleva hasta acusar al mismo Creador. Diciendo, ¿por qué nací? ¿Por qué me tratan así? Porque no entendemos o malinterpretamos la disciplina del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Interpretamos que eso no es amor de Dios. Pero sí, cuando Dios te disciplina y te corrige, es la mayor expresión de amor que Dios tiene para con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. No cuando te dan lo que tú quieres. Porque lo que tú pides y dices que quieres, esas cosas muchas veces te hacen daño. Y algunos que han hecho lo que han querido, después se han arrepentido diciendo, no sé por qué lo hice. No sé por qué dije eso. Así que necesitamos considerar que estamos en una actitud de desobediencia y rebeldía porque venimos de un padre que de generación en generación fue enseñado, fue instruido con un mensaje que está en contra del pensamiento y el propósito de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es decir, que en medio de la altivez que provoca este tipo de educación, nosotros terminamos cansados y cargados, intentando hacernos los fuertes, intentando mostrar que no nos hemos equivocado. Los fariseos que llevaron a la mujer en pecado adúltera, ellos le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hay que apedrearla porque la ley lo dice. Lo que iban a hacer era producto de lo que ellos sabían, de lo que le habían enseñado. Alabanzas al nombre del Señor. Pero Jesús, que tiene autoridad y es la verdad encarnada, les enseñó otra cosa. Alabanzas a Jesús. Y le dijo,
El que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Él siguió escribiendo en tierra con su dedo. Y los demás, acusados por sus conciencias, dejaron las piedras y se fueron. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que estaban queriendo acusar y apedrear y matar a la mujer, todos estaban en pecado. Pero todos estaban vestidos de hipocresía. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana? Denle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. El que mi pecado sea diferente al del otro, no quiere decir que ese es peor o yo soy mejor. No, simplemente es un fracaso porque estamos lejos de la comunión con Dios. Sobre todo cuando juzgamos al prójimo. Porque estamos participando de la labor de aquel espíritu rebelde que fue destituido y que acusa día y noche a los escogidos de Dios. Porque los escogidos de Dios son lo peor del mundo. O sea, él ve sus razones en una lógica. Es que ¿cómo vas a elegir a Pedro, que es una persona que no se porta bien? Y no me escoges a mí, que soy perfecto. Pero el Señor escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, lo necio, lo torpe. Esa es su decisión. Alabanzas al nombre del Señor. Y cada vez que tú ves a un vil y comienzas a denigrar de él, estás oponiéndote al propósito, a la decisión, a la elección de Dios, y te estás uniendo al bando del diablo. ¡Aleluya! Fuertes aplausos para el Rey. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios aquí. El maestro es un buen maestro. Entonces, vamos a aclarar. La idea no es estar mirando el comportamiento y la desobediencia y llenarme de ira y buscar culpables, sino entender la causa del comportamiento. El discípulo no es más que su maestro. La Biblia dice en Jeremías 10:21, los pastores se infatuaron, se volvieron necios, se volvieron locos o dementes, perdieron la razón. Estoy usando diferentes versiones. Perdieron la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor y por eso han fracasado. Por eso los rebaños están dispersos. Por eso hay división. ¿Por qué? Porque los jefes, los líderes, los cuidadores, los protectores, no estoy hablando solo de los pastores de la iglesia, sino de los padres. Los padres dijeron, es que yo hago conmigo lo que me da la gana. Yo lo voy a criar como yo quiera. A mí nadie me tiene que decir qué hacer. Está loco. Alabanzas al nombre del Señor. No sabe lo que está diciendo. Es un arrogante que se ha levantado en contra de Dios, producto de una falsa enseñanza, producto de una mentira. Te están haciendo creer que tú haces lo que te da la gana, pero el espíritu rebelde está operando en los hijos de desobediencia. Y estás creando desobediencia en tu hijo porque tú estás desconectado de la comunión del Padre, de todos los espíritus, y no estás obedeciendo la voz de aquel que está hablando todos los días y sin cesar. Así que entonces entendemos que cuando alguien es enseñado, se le están transfiriendo las habilidades. Cuando yo enseño a alguien, le estoy transfiriendo las habilidades. Hay un modelo de enseñanza, hay un sistema educativo que está basado en el miedo, está basado en las amenazas, en la manipulación a través del premio y el castigo. Si haces esto, te doy esto. Si no haces esto,
te castigo. ¿Por qué? Porque queremos que la persona haga el bien, pero sin mostrárselo. Alabanzas al nombre del Señor. No son los maestros los que dicen qué hacer, sino los que muestran cómo se hace. Alabanzas al nombre del Señor. Sí, es muy fácil dar órdenes. Es muy fácil decir, es que esto es malo, a Dios no le agrada esto, y le vendemos a nuestros hijos un Señor muy amargado, que vive con el ceño fruncido, muy desagradable esa persona, porque tengo que amarlo, pero también tengo que tenerle miedo. Y eso me confunde, porque ese es el modelo de autoridad que hemos aprendido. O sea, abrazamos a nuestro hijo, le brindamos algún poquito de ternura, sobre todo cuando son bebés. Pero ya después le mostramos la ira, el enojo, la impaciencia. Y el niño se confunde, porque está viendo a un papá que un día le abrazó, le quiso, le amó, y después un señor que está transformado y tiene cara de demonio. Y le habla mal, y lo maltrata y lo humilla. Y el niño no tiene las capacidades para entender las cosas, pero él le exige algo que el niño no puede dar. Y lo confunde. Y entonces el niño se debilita y se siente la peor cosa. Porque el papá le está diciendo, tú eres desobediente, que tú eres un rebelde, es que tú no haces caso. Y todo eso, él va creyéndolo. Sí, yo soy desobediente. Sí, yo no hago caso. Sí, yo soy rebelde. Y comienza a actuar y a manifestar todo ese comportamiento porque su padre, su autoridad, sus creadores. Porque los padres reciben poder del Altísimo para crear a un humano. Sus creadores. El niño no entiende quién es Dios. El niño ve en sus padres a sus creadores. Y su propio creador lo está ahora destruyendo con palabras. Alabanzas al nombre del Señor. No lo soporta, lo echa de la casa, no lo aguanta, no le tiene paciencia. Entonces el niño también empieza a aprender a dejarse tratar así por otros, o a tratar a otros como lo trataron a él. ¿Por qué? Porque se le está bautizando con el espíritu de la ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Alabanzas al nombre del Señor. Estamos asimilando esto y entendemos que estos dos sistemas educativos, el de el miedo, está representado en la Biblia por Moisés y Adán. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir que fuimos enseñados por causa del miedo a hacer el bien. Pero eso nos volvió hipócritas. Nos volvió como aquel que engañó a Adán y a Eva, que se disfraza. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces sus discípulos aprenden a disfrazarse como ministros de justicia. Es decir, que yo lo estoy haciendo bien. Yo soy un buen padre, yo me he portado a las maravillas, pero realmente entendemos que es un disfraz. Alabanzas al nombre del Señor. Es de doble ánimo, es doble cara. Ay, mi papá en la iglesia es wow, la misma maravilla, pero en la casa, mi mamá uno no se puede equivocar, porque enseguida empieza y ataca y maltrata y no me soporta. Entonces, estamos mostrando un evangelio que realmente no está sanando nuestros corazones. Y esto es importante, porque tal vez muchos estamos caminando con Cristo, pero todavía está en nosotros el espíritu destructor. Porque destruimos con palabras al esposo. Lo reprendemos con odio después de estar abrazándome y decir te amo. Y después entonces voy a reconciliarme porque la embarré. Y vivo así, de error tras error, justificándome de que soy humano. Pero hemos dicho que ese comportamiento, si es de humano, deberíamos decir entonces que Cristo también se comporta así, porque Cristo es humano. Alabanzas al nombre del Señor. Pero no es así. El comportamiento es un comportamiento de bestia, porque es una sabiduría animal, terrenal y diabólica.
Esta sabiduría, esta forma de enseñar, es porque la recibimos de aquel que era una bestia astuta. Era la bestia más astuta y engañó. Entonces, cuando yo aprendo de alguien, me vuelvo como él. Cuando alguien me enseña, se está estableciendo su ser, su espíritu en mí. Bendito el nombre del Señor. Así que me volví bestia. Me comencé a comportar como se comporta mi maestro. Y el maestro, aparte de que acusa, se disfraza y me enseña a mí también a hacer lo mismo, a disfrazarme. Me porto bien mientras tanto, pero no estoy mostrando la verdadera cara que está operando en mí. Y tengo, como dice Santiago, un doble ánimo, que significa dos almas. O como decimos aquí, es doble cara. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Muchos se han apartado por eso. Porque dicen, yo no voy a hacer doble cara. Yo no voy a estar engañándome porque yo no doy para caminar por este camino. Pero es porque esta enseñanza que se les ha brindado está gobernada por el miedo. Por una exigencia de un comportamiento sin haber recibido una instrucción adecuada para que el fruto pueda manifestarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Demos gloria a Dios. Esto entonces debe aclararse de esta forma. Y por favor, esperamos que su corazón esté abierto para que Dios le dé el entendimiento. Porque Moisés, cuando recibe la ley, él lo que hace es decirle al pueblo, no tengan miedo, porque el Señor ha venido para infundirle su temor, para que no pequen. Bendito el nombre del Señor. Es decir, que la meta de esa enseñanza es que yo no haga lo malo, es que yo no peque. Pero los que recibieron esa enseñanza, todos se descarriaron como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Alabanzas al nombre del Señor. Todos los que fueron enseñados en esa doctrina que impulsaba el no pecar, pecaron. ¿Por qué? Porque usted está tratando de no hacer algo, pero ¿cómo le dice usted a su cerebro, yo no puedo hacer esto? Porque el cerebro no entiende el no. Se termina haciendo lo que usted dice que no haga. Y muchos padres lo viven. Es que uno le dice que no haga esto y es lo que más hace. ¿Cierto que sí? Porque la ley le da poder al pecado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La ley le da poder al pecado. Así que ese modelo de enseñanza, ese sistema educativo, es un yugo que me arrastra, que me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Romanos 7:15 dice, lo que yo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Alabanzas al nombre del Señor. Y estamos cansados, tratando de cambiar, como un disfraz que muchas veces traemos a la iglesia. Pero en la casa estamos enfermos de una cantidad de malos sentimientos, de amarguras. Como dijo Asaf, era como una bestia delante de ti. Porque no es un comportamiento humano, es un comportamiento animal que hemos estado justificando para que podamos permitirnos ese comportamiento y no sentirnos tan mal. Pero por dentro nos vamos deteriorando lentamente, porque estamos gobernados por la ira, porque la ley produce ira. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Jesús está diciendo que Él escondió su sabiduría. Pablo habla de la sabiduría oculta, es decir, que no hay acceso, es decir, que Adán y Eva no pudieron acceder y nadie pudo acceder al árbol de la vida, porque Dios lo selló. Alabanzas al nombre del Señor. Dios lo bloqueó. Y aunque Moisés les dijo, ustedes escojan a quién van a servir. Ustedes escojan la vida o la muerte.
la bendición o la maldición. Ustedes escojan. Pero ¿sabe cómo terminó todo? Que todos terminaron como huesos secos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué escogieron? La muerte. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Necesitamos entender que Dios no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira lo que está delante de sí, y por mirar así se pierde. Alabanzas al nombre del Señor. El hombre necesita un guiador, y ese guiador es aquel que dijo: yo soy tu pastor. Alabanzas al nombre del Señor. Si quiere aplaudirlo, hágalo en esta hora, fuerte en esta mañana. Estamos explicando, amados hermanos, porque a veces estamos hablando en lenguas y el amor no se está manifestando en nosotros. Alabanzas al Señor. Y para que el amor fluya, 1 Timoteo 1:5 está diciendo el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Alabanzas al Señor. Quiere decir que hay fe que es fingida. Pero él le dice a Timoteo, hay unas personas que están enseñando, quieren ser doctores de la ley, sin saber ni lo que dicen ni lo que afirman. Alabanzas al nombre del Señor. Y están enseñando cosas que lo que producen es contiendas, es conflictos, trastornan la fe de la gente. No se la sana, se la trastorna. Y entonces él le dice: te doy este mandamiento, que le ordenes, que le enseñes a ellos que renuncien a ese modelo educativo. Y el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Alabanzas al nombre del Señor. Una buena conciencia y una fe no fingida. 1 Timoteo 6, el verso 3. Si alguno enseña otra cosa, alabanzas al nombre de Jesús, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Nada sabe. Está envanecido. Sígalo colocando. Y delira. Está loco, está fuera de sí y está enseñando, está transmitiendo, pero no está de acuerdo conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente son sanas, sino que sanan. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Y cómo son esas palabras? Segunda de Timoteo 1:13 está diciendo que él debe guardar estas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Retén la forma. Retén la forma. Alabanzas al Señor. Porque no se trata solo del qué, sino del cómo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Que la Biblia, la palabra de Dios, es como un pentagrama. Y si alguien no sabe tocar, ni sabe leer pentagramas, cuando empiece a tocarlo, va a aturdir. Es importante entender esto. Y lo remarcamos. Porque muchos están usando la Biblia, pero están usando la melodía que no es. Por ejemplo, dice: tienes que arrepentirte de tus pecados. Y ese no es el tono con el que el Señor lo dijo. El Señor lo que está diciendo es: regrésate de tu mal camino. Por ahí no es. Ese camino que te parece que es, estás engañado. No es por ahí. Ven por acá, yo te guío. Yo soy tu pastor. Y manda a buscarte. Y te trae. Y te fuerza. Porque dice que Dios
ruega a través de nosotros. Y nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, vuélvanse a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios en esta mañana. Así que el sistema educativo que está basado en que yo tenga que dominar al otro diciéndole qué hacer, está destinado al fracaso. Es decir, que va a haber siempre desobediencia, siempre y cuando yo esté hablando con esa tonalidad. Porque las ovejas oyen la voz del pastor. Escuchen bien, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. No oyen la voz de los extraños. Es decir, no pueden obedecer cuando una voz extraña les habla. Ahora entendamos esto. Si yo soy un padre, un líder, un maestro, un pastor, y cuando enseño con el espíritu de Moisés, que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, pero cuando vio que el pueblo pecó, ¿qué hizo? Se llenó de rabia. Entonces todo el que es educado en ese sistema no podrá ser libre de la ira. Y resulta y pasa que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la justicia de Dios sana, restaura, restablece, restituye y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la justicia del hombre dice que él sabía lo que hacía, hizo lo que le daba la gana y merece el castigo. El que es educado en ese modelo de enseñanza siempre verá el pecado como un delito. Y por eso es que saca piedras para tirar. Por eso le sacan la piedra. ¿Has escuchado que la gente dice que es que me saca la piedra? Alabanzas al nombre del Señor. Pero es porque está educado en ese sistema. Y necesitamos entender que el intentar salir de allí y cambiar de comportamiento no es la clave. Porque no puedes cambiar tus hechos si no has cambiado la fe. Alabanzas al nombre del Señor. Necesitas entender que la fe es la que produce los hechos. Y si yo quiero cambiar los hechos, primero debo cambiar la fe. Conforme a tu fe, te será hecho. Entonces, las personas en este sistema educativo, donde te dicen, tú decides, tú escoges, esa persona está dominada, está gobernada, ¿sí? Por un ego, por un orgullo, porque su fe está en él mismo, en lo que él puede hacer. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? Entonces, si él tiene una virtud, se siente mejor que otros. Y pretende que otros también lo hagan, cuando debería usar su virtud para fortalecer la deficiencia o debilidad del otro. Pero lo que hago es sentirme mejor que el otro porque yo sí y el otro no. Y entonces lo acuso y lo señalo. Y por esa razón es que me vuelvo diabólico. Me vuelvo como el que se opone a Dios, se pone en contra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Estamos asimilando. Estamos transmitiendo esto como si fuese un seminario. Pero es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estamos cansados, queriendo de que las cosas avancen, funcionen. Es que yo quiero dejar de pelear con mi esposa, pero no puedo. Es que yo quiero que mi hijo, pero me tiene hasta aquí. Mi hijo se porte bien, pero ya no lo aguanto. Y está fracasando. Está fracasando porque estás actuando bajo la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y no la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura y también pacífica, y es amable, y es llena de misericordia, ¿sí? Y es sin hipocresía, y de buenos frutos, y produce paz, produce justicia para aquellos que hacen la paz. Alabanzas al nombre del Señor. Le doy un aplauso a su presencia en esta hora. Aleluya. Aleluya. A veces el Señor es como un siervo apacible. Entendemos y reconocemos que Cristo viene a darle fin a esa forma de enseñanza. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis
al que es malo. Si alguien te pide una túnica, dale también la capa. Si alguien te da una bofetada, no entres en conflicto, vuélvele también la otra. Ama a tus enemigos, ora por quienes te ultrajan y te persiguen. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué haces de más? Y si solo saludan a los que los saludan, ¿qué haces de más? Entonces él dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿qué decimos? Es que nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Pero es porque no te está enseñando Dios. Isaías 54, 13 y 14 está diciendo que serán enseñados, tus hijos serán enseñados por Jehová. Y la paz de tus hijos se multiplicará. Entonces la ausencia de paz, la ausencia de reposo y de descanso que yo tengo es porque no he sido enseñado por Dios. Dirán, pero ¿cómo así? Si yo he estado leyendo la Biblia. Bueno, es que Jesús dijo, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan que da vida al mundo. Y el que me come, tendrá vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero entonces, las palabras que hemos estado aprendiendo están llenas de temores y de miedos. Porque nos enseñaron a tenerle miedo a Dios. Y esa forma en que vemos a Dios nos hace distanciarnos. Porque aparte de tener miedo, también tenemos orgullo. Y no somos alineados con el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios es tan alto como los cielos de la tierra. Y la gente aún lo manifiesta. Es que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Pero Dios quiere que aprendas a pensar como Él. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos también vosotros del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne, terminó con el pecado. Así que nosotros lo que necesitamos entender es que las acciones que tenemos son producto de la fe. Y la fe que tenemos es producto de lo que hemos oído y hemos aprendido. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? No es el comportamiento, no es atacar el comportamiento, es preguntarnos qué es lo que esa persona cree. Y si esa persona tiene una fe enferma, que está llena de miedo, está con todo el amor allí, pero el miedo le reprime, muchas veces tú piensas que tú tomaste la decisión, pero cuántas cosas quisiste hacer y no las hiciste por miedo, porque el miedo decidió por ti. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Así que entonces el Señor transmite este pensamiento: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque el yugo representa un sistema educativo. El yugo representa una forma de enseñanza. Y Él está haciendo una diferencia. Y el apóstol Pablo lo establece en Hechos 15, verso 10. Voy a leer una versión actualizada. ¿Por qué queréis ir en contra de lo que Dios ha decidido? ¿Por qué queréis obligar a los creyentes en Jesús a soportar una carga que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido soportar? Esto nos está mostrando que ellos no fueron capaces de triunfar por medio de ese sistema educativo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere? Se está refiriendo a este yugo que ellos están mostrando, porque les están diciendo que los que no son judíos habían creído en Jesús. Pero algunos, verso 5, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos piensan que no estamos guardando la ley de Moisés solo porque no matamos animales, solo porque no estamos haciendo sacrificios como ellos. Pero la ley de Moisés está establecida por un sistema de mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, enseñar lo que hay que hacer, pero no mostrar cómo. Alabanzas al nombre del Señor. Es decir, responsabilizar al otro de sus propios resultados. Cada quien hace lo que decide hacer. Cada quien vive como quiere. Yo cumplo con decirte y enseñarte, pero de ahí para allá tú tomas tus propias decisiones. Él sabe, ella sabe. Ese sistema de enseñanza es un yugo difícil de llevar. Alabanzas al nombre del Señor. Porque estás solo. Sí, estás rodeado de personas, pero estás solo. Y las personas, cuando tú te equivocas, actúan como Moisés. Te atacan. Se enojan contra ti. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces tú estás con tu esposo y lo amas y se quiere. Pero cuando te equivocaste y no pudiste hacer la comida a tiempo o tener las cosas al día, tu esposo se enojó contra ti. Y entonces el que te dijo que te ama, ahora por un error, te condena. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero el yugo de Cristo, la enseñanza de Jesús, es diferente. Porque Él no es arrogante. Alabanzas al nombre del Señor. Déjenme explicar. Yo sé que estamos a veces acostumbrados a la revolución. Pero déjenme explicarles. Es necesario que usted pueda entender que las personas, por más que intenten, por su propio esfuerzo, hacer las cosas, no lo logran porque están llenos de orgullo. Este versículo, en una versión en inglés, lo que quiere decir, ¿por qué ustedes están llenos de ego contra Dios? ¿Por qué ustedes se alaban contra Dios? ¿Por qué ustedes están exigiéndoles a los demás que se comporten así y no tienen la paciencia, haciéndose superiores al otro y aún sintiéndose superiores a Dios? Alabanzas al nombre del Señor. Quiere decir que eso es lo que yo enseño en mi casa conmigo. Me siento superior a Él y lo humillo. Y esa enseñanza siempre va a llevar a la persona al fracaso. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Entiendes por qué desobedeces? ¿Entiendes por qué no logras triunfar? Porque estás haciéndolo solo. Porque te enseñaron a ser autosuficiente. Porque si nadie me quiere, me quiero yo. Si nadie me ama, me amo yo. Es como si yo montara una tienda y si nadie me compra, me compro yo. Y comienzo a gastarme la tienda. Y cuando venga a ver, ya no hay tienda. Ni qué comer tampoco. Porque no le favorecí la vida a nadie. Porque no necesité que nadie me viniera a comprar a mí. Porque yo puedo solo. Eso es soberbia. Eso es arrogancia. Y eso es lo que se ha estado enseñando. Y por esa razón es que está la desobediencia. Porque la enseñanza fue, seréis como Dios. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y esa es la mentira. No puedes ser como Dios haciendo lo que tú quieras de manera independiente. Sí puedes ser como Dios, pero si Dios vive en ti. Alabanzas al nombre del Señor. El evangelio que hemos recibido es el evangelio de Moisés predicado en el nombre de Jesús. Y ese evangelio te hace hipócrita. Porque el evangelio de Jesús es el evangelio de la paz. ¿Y sabe qué tipo de paz? Es una paz sin límites. Es una paz que nadie te la puede quitar. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El evangelio de Jesús es Cristo viviendo en ti.
Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿cómo puede vivir Cristo en mí? Porque un enviado de Dios, no alguien que tenga hambre de predicar para que lo vean y digan, ah, mírenme. No, un enviado de Dios, a quien Dios le puso sus palabras en la boca de ese enviado, entiende que no es él el que habla, sino el Espíritu del Padre, el verdadero pastor de todos los pastores. Y si él habla, las ovejas oyen, las ovejas escuchan y obedecen. Colócate de pie y aplaude al Dios eterno en esta mañana. Fuertes aplausos. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando es Él el que habla, el Espíritu de Cristo se está transfiriendo a ti. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces ya no estás levantándote contra Dios, acusando y sintiéndote mejor que otro, porque ya no estás solo. Ahora Cristo vive en ti. Alabanzas al nombre del Señor. Y no te puedes enojar, porque no hay enojo en Dios. Porque Dios no es amargura y también es dulzura. No. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que Cristo solo puede vivir en ti si alguien enviado por Dios envía a Dios su palabra, que es una palabra tierna. Alabanzas al nombre del Señor. Jeremías 10:23. Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Por eso, Señor, nos corriges. Tú no te puedes corregir a ti mismo. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de la cárcel de la culpa. Y Él me puso los pies sobre peña. Él enderezó mis pasos. No fui yo el que me enderecé los pasos. Fue Él el que lo hizo. Y me puso un cántico nuevo en mi boca. Es decir, que no fui yo el que canté. Hermano, ¿no quiere cantar el Señor? Cántele, cántele. Y le mandamos a la gente a que cante. No, lo que necesitas es que se te revele el Evangelio de la paz y de la gracia de Dios. Que cuando ves el pecado, no acusas, sino que intercedes y lo vences con el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Alabanzas al nombre del Señor. Yo siento que Dios le ha hablado a alguien. Y le invito a que se acerque para que ore conmigo aquí en este altar. Puede ser un poco complejo decir esto, pero ¿cuántos se quieren convertir al Evangelio de la paz? ¿Cuántos? Levanten la mano el que se quiera convertir al Evangelio de la paz. Porque quiere prosperidad, pero no hay prosperidad sin paz. Alabanzas al nombre del Señor. Así de pie, quédense los que están llegando. Siente esa brisa que es como un refrigerio, que te consuela, que no te acusa. Deja de estar insistiendo en querer portarte bien por tus propias fuerzas. Porque el poder de Dios se perfecciona es cuando tú eres débil. Es que somos humanos. Deja de excusarte y regresa de ese mal camino. Vamos a arrepentirnos, vamos a volver a Dios. Vamos a renunciar a esa justificación mediocre de decir, somos humanos. Ya van 20 años, 50 años, 10 años y sigues pensando que somos humanos. ¿Sabes? Este evangelio es el que te alegra el corazón. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos sienten que Dios ha enviado una palabra a sus corazones? ¿Estás cansado?
Estás cansada. Estás cansada de tu hijo, de tu hija. Estás resignada ya también. No, esto no va a cambiar. Pero en esta mañana, yo sé que el Espíritu Santo está aquí para podrir a través de la unción, que es la verdad, el yugo que te tiene cautivo. Alabanzas al nombre del Señor. Cautivo a la hipocresía, cautivo a la mentira, al engaño. Te tiene cautivo a la ira. Y no estás experimentando esto que el Señor prometió, un gozo pleno. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alguien más tiene que venir, porque Dios está hablándote. Deja de mostrarte fuerte. Deja de mostrar la cara que no es. Es que yo no puedo dar mi brazo a torcer. Es que yo no puedo que me vean débil porque después abusan de mí. Es que yo no puedo mostrar ternura porque hacen de mí lo que le da la gana a los demás. Aquí está Dios, hermanos. Venga, acércate, mi hermano. Venga al altar. Vamos a renunciar, vamos a quitarnos la máscara. Porque Dios sí sabe, pero no para acusarte. Es porque Él puede cambiarte el corazón. Alabanzas al nombre del Señor. De ese corazón está saliendo una gran cantidad de cosas que te dañan, pero Dios te va a cambiar el corazón. ¿Cómo te lo va a cambiar? Bueno, ya Moisés, él escribió las palabras que recibió una piedra, y todo aquel que es enseñado con esa doctrina del miedo y de las advertencias y las amenazas, y que tú decides tu propio camino, su corazón se vuelve de piedra, incrédulo. Pero aquí está el verbo de Dios que se hizo carne, y el que escucha a Cristo, entonces su corazón se vuelve de carne. Alabanzas al nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios. Si quieres aplaudirlo, hazlo. Hay un evangelio adulterado. Hay un evangelio de algunos fariseos que dicen pero no hacen, y te quieren obligar a hacer cosas pero no mostrarte cómo. Pero aquí hay un Cristo que te muestra, y no solo te muestra, sino que te toma de la mano y te acompaña y te ayuda a que puedas obedecer, porque Él es el que aprendió la obediencia. Estamos ministrando esta palabra. Yo quiero que te tomes de la mano de alguien. Siento por el Espíritu de Dios que hay personas con amargura. Hay personas con amarguras. Hay personas con amarguras. Porque no se le dan las cosas como ellos quieren. Pero basta ya de buscar tu propia voluntad. La amargura que tienes es porque tu voluntad es desagradable, es amarga. Y cuando quieres hacer lo que tú quieres, te llena la amargura. Pero vas a renunciar a ese ego y vas a abrazar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquí hay amor de Dios. Venga, traiga a su niña, acérquese. Eleva tu voz en esta mañana y siente como el Espíritu Santo hace podrir ese yugo, esa forma que aprendiste, y vas a retener las palabras de Cristo. Aquí se está sintiendo.
Aquí se está moviendo y está sanando. Te está sanando la fe. Deja que te sane. Tus padres te abandonaron. Tus padres te dijeron, ya no tienes que ver por ti. Pero hay uno que dijo, yo no te dejaré. Yo no te dejo. Te dejaré solo. Pero hay uno que dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Te equivocaste. Y cuando te equivocaste, tus padres te acosaron, te humillaron, te maltrataron. Aunque mi padre y mi madre te dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aquí está el Cristo vivo, levantándote. Abraza a alguien. Porque Dios te ha dado una virtud para que la compartas con aquel que no la tiene. Te ha dado un don para que lo importas con aquel que no tiene. Renuncia a las amarguras y que tu deseo sea el deseo de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sin a ti? Y fuera de ti nada desde la tierra. Vamos a aprender, no vamos a creer que sabemos, porque no sabemos. Vamos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y tendrás paz en abundancia. Dale ese aplauso al Dios eterno y alaba su nombre con todas tus fuerzas.